Se están cumpliendo los 15 años, óiganme bien, del Teatro Julio Mario Santo Domingo. Y yo creo que del Teatro Mayor, se llama así para que me corrijan bien, no me corrijan después. Y yo creo que desde hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer precisamente un podcast sobre lo que significa una institución como la del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, pero también lo que significa lo que significa haber llegado a los 15 años y haber decidido poner en escena una obra como la coronación, una ópera como la coronación de Popea. Son muchas las aristas que tenemos en este momento en materia de cultura, pero yo creo que esta es una muy buena razón para tener aquí a Ramiro Osorio, que es el director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Bienvenido acá, exministro de Cultura, director de muchos festivales internacionales, de festivales colombianos, y bueno, es un hombre que se ha dedicado enteramente a la cultura. Bienvenido. Gracias, María Jimena. 15 años, ¿no? Sí, 15 años, es maravilloso, que además se han pasado, pero de manera vertiginosa, ¿no? Cuando menos nos damos cuenta ya vamos en 3 lustros y claro, construir una casa y hacerla sostenible y ir logrando, digamos, una serie de hitos, ¿no? Primero, construir unas audiencias en un sitio lejano. Sí. Lejanísimo. Entonces, para muchos. Que todo el mundo nos auguraba que eso la gente no iba a ir hasta allá, y para que la gente tenga idea, los que nos están escuchando, en 15 años han venido más de 2.600.000 personas al Teatro Mayor. Increíble. Bueno, y por primera vez tenemos a una mujer que siempre había querido invitarla aquí, no habíamos podido, Marta Sen. Gracias. Bienvenida, ustedes la conocen, ella es una cantante lírica, es actriz, profesora, mejor dicho, ¿qué no hace? Es una importante difusora de la cultura y tiene, además, yo creo que nos enseña todos los días cuando escribe sobre ópera. Que yo creo que es una de las cosas más importantes para entender la ópera, ¿no es verdad? Y le agradezco que ella ha aceptado venir aquí. Encantadísima, muchas gracias. Y también está Pedro Salazar, una persona que ha venido mucho acá cada vez que se mete a hacer sus proyectos culturales. Pedro Salazar es director de de las artes escénicas, no, pues es director de las artes del teatro, digamos. No, pero de teatro es que en la Universidad de los Andes, sí. No, es que yo cuando me empiezo a mirar y ver, yo ya me conozco a Pedro. Es un director de teatro, ustedes lo conocen, también trabaja en la Universidad de los Andes, es el director del área de artes escénicas de la Universidad de los Andes. Y ha hecho muchísimas obras de teatro, pero sobre todo está incursionando en los últimos 4 o 5 años en la ópera, montando óperas junto de la mano con el Teatro Mayor. Y pues obviamente está detrás de la coronación de Popea, que vamos a ver en el Teatro Mayor desde... Viernes, sábado y domingo de esta semana. Viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Días 23, 24 y 25 de mayo. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, María Jimena. Siempre un placer estar acá. Bueno, yo quería comenzar con Ramiro para que nos contara por qué 15 años... ¿Qué significa 15 años y por qué la coronación de Popea para festejar esa fecha, que son 15 años? Son 15 años. Sí. Quizá lo más destacable es que el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es el mejor ejemplo de cómo la corresponsabilidad puede crear y sostener una institución pública que le sirve a la ciudad y le sirve al país de una manera verdaderamente extraordinaria. Esto nace de la ciudad tenía un lote de 5,5 hectáreas en el norte de Bogotá, invita en su última etapa de la primera alcaldía, el alcalde Peñalosa invita a don Julio Mario Santo Domingo a visitar las 3 bibliotecas que ya se habían construido, el Tintal, el Tunal y la Virgilio Barco, y lo lleva
lleva y le dice que si la familia puede donar esa cuarta biblioteca que falta. Y él dice que sí, pero en el camino el arquitecto Bermúdez, Daniel Bermúdez, a quien le encargan el diseño de la biblioteca, le dice a la señora Beatriz de Santo Domingo, pues que es una mujer muy de las artes, de verdad, también, muy conocedora y muy aficionada, le dice que si también podrían donar un teatro, que a Bogotá lo que le faltaba también era un gran teatro. Y entonces este proyecto, que comienza siendo de $10 millones, termina siendo de 30. Entonces la ciudad aporta el lote, 5,5 hectáreas, construye un parque, 330 estacionamientos subterráneos, y la familia le dona a la ciudad este edificio que tiene una gran biblioteca, una galería, 2 teatros, un restaurante, en fin, unas instalaciones con unas tecnologías verdaderamente extraordinarias. Y lo que ha permitido este modelo de gestión público-privada es esa sostenibilidad, que existan los recursos, obviamente hay que generar muchos recursos, y que se hayan hecho apuestas concretas para construir audiencias. Una de esas apuestas es convertirnos en un teatro lírico poco a poco. Un teatro lírico requiere primero de mucha experiencia, requiere de equipos preparados, de equipos técnicos preparados, requiere de recursos. Hacer estas óperas y hacer estas producciones es muy caro. Y para dar el mejor ejemplo de lo que hemos logrado este año, hacemos 6 títulos líricos. Sí, ¿no? Una zarzuela y 5 óperas. ¿Sí? Entonces, eso ya es el teatro mayor. Eso es el mejor ejemplo. Y lo mismo hemos hecho en la danza, y lo mismo hemos hecho en el teatro. En fin, cómo convertir el teatro mayor en un espacio de verdad dinamizador del desarrollo de la cultura en Bogotá. Y en síntesis, lo que nos hemos propuesto es, en una ciudad tan compleja como la nuestra, que está habitada y construida por ciudadanos de todas las regiones del país, nos hemos primero, ¿qué tiene que hacer un espacio como el nuestro para mantener y fortalecer las diversas identidades culturales del país? Entonces, una programación que dé una idea de lo que pasa en todo el país. 2, ¿cómo hacemos una programación y cómo creamos unos espacios de desarrollo artístico de excelencia en donde dialogue lo mejor de nuestra cultura con lo mejor de la cultura del mundo? Eso es lo que finalmente va logrando el Teatro Mayor. Estos son procesos de construcción muy lentos, muy delicados, y en los que hay que mantenerse. O sea, cuando empezamos nos dijimos, es difícil que venga la gente a la danza contemporánea. Sí, pues yo me hoy acuerdo. Hemos triplicado la audiencia de la danza contemporánea. Y así, igual la ópera, y esto de Popea es un gran desafío. Esta es una ópera barroca. De Monteverdi. Sí. Entonces, vamos a lo que vamos a ver precisamente con oportunidad de esta celebración, de estos 15 años del Teatro Mayor. Ustedes decidieron poner en escena una ópera, digamos, que nunca se había visto aquí. Además, la coronación de Popea, última ópera de Monteverdi. ¿Quién es Monteverdi? ¿Qué es la coronación de Popea, Pedro? Bueno, la coronación de Popea es la última ópera de Claudio Monteverdi, que es realmente una de las maravillas de la música. Fue alguien que transformó la historia de la música para siempre. Monteverdi tuvo una vocación de hacer mucha música religiosa, que fue director de la iglesia, de la Catedral de San Marcos en Venecia. Pues compuso una cantidad de madrigales, de música sacra, siempre muy conectado con esa música mística. Monteverdi decía que la música realmente bajaba de los cielos y se manifestaba a través de él. Estuvo en diferentes lugares, pero finalmente llega a Venecia, y en ese momento Venecia estaba experimentando con este género del teatro cantado. Digamos que la ópera como institución, como la conocemos hoy en día, como institución pesada, con estos teatros grandes, no existía. Se estaban precisamente experimentando cuál es la relación de la música con el sentimiento humano. Y Monteverdi y pues todo este grupo de intelectuales o de artistas venecianos estaban experimentando con qué tipo de combinaciones musicales de notas generan qué emociones. Hoy en día eso nos parece obvio, pero realmente en ese momento había una vocación muy experimental de descubrir este nuevo género, siempre mirando hacia la tragedia griega, imaginándonos cómo era esa tragedia griega que soñamos, que tenía la palabra cantada con el espectáculo, ¿no?
Y empieza a surgir este género del teatro cantado. Para Monteverdi va primero la palabra antes que la música, por ejemplo, que es interesante, porque ya en el siglo XIX primero va la música y después la palabra. Entonces, ¿cómo estamos articulando realmente el teatro a través de la música? Y es interesantísimo. Es que es muy teatral. Es sumamente teatral, ¿no? Y esa es la última ópera de Monteverdi. Él hizo la primera ópera que él hace es el Orfeo, ¿no? El Orfeo, y hay muchas óperas que desaparecieron porque las partituras no existen. No, de hecho, de Popea existen dos partituras diferentes, la de Venecia y la de Nápoli, y las dos tienen versiones diferentes y están escritas de maneras distintas. Entonces, uno ve que había cierta maleabilidad para cambiar los papeles, ¿no? para experimentar, ¿no? Conocimos a esta orquesta, Le Poème Harmonique, cuyo director Vincent Dumestre, una de las orquestas, digamos, más especializadas en el género barroco, un poco existen fuera de ese universo de la ópera. Realmente es una vocación de desenterrar la maravilla de esta música para traerla hoy en día, y tenían interés en trabajar en América Latina. Entonces yo le comenté a Ramiro. Coincidencialmente. Y Ramiro dijo, este es el proyecto perfecto para los 15 años del Teatro Mayor. Pues estamos trayendo esta coronación de Popea, que además hablábamos de que Monteverdi escribió un montón de música religiosa, pero aquí estamos contando la historia de Nerón. ¿No? Y en la coronación de Popea gana Nerón, que es un personaje oscuro, ¿no? Que representa, digamos, visión, como el final del orden. Sí. Y es muy interesante porque esta ópera, para el compositor, para el director musical, se llamaba originalmente Il Nerone, ossia l'incoronazione di Popea. Digamos que se conoció para él originalmente como El Nerón, y luego el título en la tradición se convirtió en La Coronación de Popea. Y nos habla de un Nerón que llegó al poder. Como ustedes saben, Nerón es el último emperador de la línea Julio-Claudiana, ¿no? Que empieza con Julio César y termina con Claudio. Claudio adopta a Nerón, ¿no? Como hijo de Agripina, ¿no? Y también tiene a la hija Otavia, que tiene que casar a Nerón con Otavia para que Nerón se vuelva emperador. Pero entonces, como lo adoptó, son hermanos, entonces a Otavia la tiene que adoptar a alguien más. O sea, hay unos enredos de intrigas para llegar al poder, para que Nerón llegue al poder, y finalmente Nerón llega al poder a través de Otavia. Pero al poco tiempo se enamora de esta mujer Popea, ¿no? Que para muchos es una cortesana, un poco, ¿no?, escaladora, y quiere llegar al poder con ambición, pero en la historia realmente Popea era una mujer noble, casada con Otón, que era un hombre también pues, poderoso en Roma, pero Nerón lo había exiliado en el lugar más lejano de la provincia romana, que era del Imperio Romano, que era la Lusitania, hoy en día Portugal, para poder estar con Popea. Y Nerón decide repudiar a su mujer Otavia, rompiendo la ley del momento, para casarse con Popea. En contra de Séneca. No obstante, las recomendaciones de su tutor Séneca, el filósofo estoico, que precisamente nos trae a la reflexión de la mesura, de no dejarnos llevar por el deseo, por limitar nuestros impulsos sexuales, ¿no? Y vivir en el estoicismo. Entonces hay una pelea muy grande en esta ópera, que es así a veces la música barroca nos suena como reverencial y como seria, es todo lo contrario. Esta es una comedia llena de intrigas, de sexo, de poder, y en el que triunfan precisamente pues, los malhechores, ¿no? Es correcto. Bueno, como pasa muchas veces en la realidad, como está pasando hoy en el mundo. Una de las grandes innovaciones de Monteverdi es que es una de las primeras óperas sobre un personaje histórico y no mitológico. Exactamente. Eso es un cambio verdadero. Y además Nerón, pues, sí, y hay una cosa que trae a este momento, que es que los contemporáneos de Monteverdi eran muy proclives a aceptar excesos, excentricidades, excesos de los poderosos y de los gobernantes a cambio de seguridad. Ajá. Oiga, eso me suena muy parecido. Eso sí está, pero muy actual. Pero muy actual. Muy actual, ¿no? Sí, miremos aquí por la región el tema, cómo está, ¿no? Sí. Marta, increíble, estábamos hablando ahorita, usted nunca cantó la coronación de Popea, de todo lo que usted hizo, que fue inmenso. Pero ¿qué nos puede decir? Porque una de las cosas que... Marta es nuestra artista. No, por eso. Pero a ver, es por eso, pero es curioso que yo le pregunto. Pero claro, y por eso todos conocemos a Marta Sen. Yo le pregunto, muy ignorante, yo le digo, ¿usted
que cantó hizo la coronación de Popea, me dice, no No la puede hice, no ser. la hice. Pero No, antes esa. de contarte por Sí. qué creo que no hice ese tipo de repertorio en mi vida artística, yo tengo que decir, es el entusiasmo que a mí me produce escuchar aquí, y a ti también, que te veo entusiasmadísima, porque es que, mira, la ópera, pensando bien, es el arte de todas las artes. Ahí uno va y se sienta como público y se encuentra con todas las manifestaciones creativas que existen hoy en día con la tecnología, que también Pedro tiene maravillosas producciones en donde la También. tecnología apoya la escenografía. Entonces, la experiencia de estar como público en una posibilidad que concentra todas las artes es absolutamente maravillosa. Y qué bien estar con ustedes, que yo digo que la cultura es la fuerza de la alegría. Todo lo que produce alegría tiene que ver con la cultura. Y esa es, estábamos conversándolo contigo antes, un futuro de esperanza, como tú lo decías y decía tu mentor. Buchan, que es el que mi mentor ahora. Exacto. Entonces tener filósofo, esa esperanza fundamentada en la fuerza de la alegría es la cultura realmente activa, funcionando. Eso es lo que yo siento en relación con esos temas. Pero en relación con por qué yo no canté Monteverde, mira, lo que pasa es que se especializan las voces de la lírica en determinado tipo de repertorio. El tipo de voz mía tenía que ver más con el repertorio francés, sobre todo. Entonces, el repertorio barroco requiere, por lo general, de voces que son mucho más como juveniles, casi blancas, casi los colores de voz que van pasando de la niñez a la adolescencia y después se van volviendo realmente en colores, con vibratos, con cosas dramáticas. Entonces, cada voz tiene su especialidad. La mía nunca fue el barroco. Aunque canté ópera barroca, debo decir, en la Scala de Milán hice un Orfeo que no era el de Monteverdi. El Orfeo es un tema que fue muy favorecido por muchísimos compositores de esas épocas. Entonces, de todas maneras, va a ser una experiencia maravillosa. Ojalá mucho público venga, porque se va a hacer, según lo que entiendo que me contaba Pedro, como se hacía en esa época, solamente con 7 músicos. Esos van a acompañar las voces jóvenes de talentos de distintos países de Latinoamérica, muchos colombianos, y uno se siente como muy orgulloso de pensar que vamos a tener tantas voces de mezzosopranos, inclusive haciendo papeles masculinos. El mismo Nerón es una voz de mezzosoprano. Es que eso es lo que, bueno, pero a ver, no podemos decir todo lo que vamos a ver, ¿no? Claro que sí. Por supuesto. Lo contamos. Lo Entonces, contamos. El Nerón es una mezzosoprano chilena. Chilena, Ajá, Luciana Mancini. ajá. Que Grandísima cantante. Qué grandísima cosa de cantante, voz, sí, qué es voz una- tan esa. Y una actriz tremenda. Y ¿no? actriz, porque lo que es interesante, yo que soy neófita en este mundo, es que realmente esta es una ópera que tiene mucho de teatro, es tremendamente teatral. Entonces las Sí. voces no solamente tienen, casi que son habladas, hay momentos en que hablan y es muy impresionante. Así es. Hablan cantando. Hablan cantando. Que Recitan. es muy interesante. Recitan, como exacto. realmente Monteverdi está escribiendo el texto como si fuera una obra de Shakespeare, que es un poco anterior a Exactamente. Monteverdi, sí, pero cada fraseo está como si lo estuviéramos hablando. Eso es Entonces, impresionante. realmente hay que dirigir la acción dramática, ¿no? Y precisamente la acción dramática está plagada de unas tensiones, de un nivel de deseo, Sí. de un nivel de deseo sexual. Yo Erótica, les contaba para que ahorita que vean. Popea le dice, mira, que es que aquí están mis manzanas, ¿no? Refiriéndose a sus pechos, y él le dice, sí, me muero de hambre por tus manzanas. Eso, La época entonces, barroca. a veces pensamos, es muy interesante No porque era solamente la de Adán. no era solamente la de Adán, está el deseo, y que uno, ahí la pregunta es, ¿sigo mi deseo? Nerón tiene el deseo por Popea es tan fuerte que voy a dilapidar el imperio para seguir mi deseo o voy a contener mi deseo. Yo creo que ese es el problema particular de Popea. Y en ese momento, la Venecia, de ese momento existía un grupo de intelectuales que se llamaba la Academia del Incogniti, de los incógnitos. Y grupo de los incogniti estaban muy en contra de Roma en ese momento, que era la ciudad del papado,
y la ciudad de la contrarreforma católica que estaba trayendo la Inquisición y toda esta prohibición que heredamos los judio-cristianos sobre el cuerpo y sobre el deseo. Mientras que Venecia un poco era la ciudad del libertinaje, lo que podríamos llamar un poco hoy en día la ciudad del turismo sexual, ¿no? Entonces, pero ellos se sentían la verdadera representación. Tenemos muchas Venecias en este momento, desafortunadamente no con tanto florecimiento cultural. Exacto. Pero porque eso iba unido. Entonces los incógnitos consideraban que había que vivir la vida a través de los sentidos, a través de la sensualidad, y que la vida un día se terminaba y no creían en la inmortalidad del alma como la iglesia. Entonces en la ópera estamos o nos soltamos a ese deseo desenfrenado o nos reprimimos a través de este filósofo estoico Séneca que representa un poco la iglesia católica. Y yo creo que también los venecianos querían mostrar ese imperio en decadencia para hablar de qué pasa cuando un imperio entra en decadencia, qué pasa cuando un dictador o un emperador decide pues, utilizar la ley a su antojo, que hay ejemplos, ahorita los citamos, muy particulares en el libreto de eso mismo, de Nerón diciéndole a Séneca, la ley es para los que sirven, no para los que tienen el poder. La obediencia es para los que sirven, ¿no? La razón es para los que sirven, no para el pueblo. Esto ya lo dijeron. Sí. Bueno, aquí una cosa, ya no está vivo, pero podemos decir que hubo un candidato presidencial, Rodolfo Hernández, que dijo que a él la ley le servía para limpiarse el culo. Tal cual, ahí está, ahí está su Nerón. Esto que dice Pedro y esta singularidad de los personajes de Popea es que este compositor tiene y su libretista un diseño tan complejo. Bucenello. Un diseño tan complejo de los personajes, ¿no? La mejor demostración es cómo es Popea. Popea es bella, rica, apasionada, sofisticada y tiene una vida muy acomodada. Sí. Acomodada, pero también disoluta, ¿no? Sí. Era un poco indisciplinada de cadera, digamos. Sí. Entonces, son los personajes de una densidad verdaderamente humana. Pero es muy, comunica muy bien con el mundo de hoy. O sea, es una ópera que es muy actual. A mí me parece que es sumamente supremamente actual y experimental. Yo quería preguntar, quería preguntar a Pedro, ¿cómo es que se hacen ahora? Porque estábamos hablando con Marta que en la época de ella las audiciones, no eran a través de Facebook, ¿no? Ni Zoom. No se hacía, Zoom, no. Le tocaba ir donde tenía que ir, por allá, no sé, a los sitios más importantes. A los teatros, desde el escenario. ¿Cómo era eso? En mi época el tema era la audición en escena para el grupo de personas que iban a escoger el cast y simplemente uno llegaba, cantaba, y le decían muchas gracias, next, y pasaba el siguiente. Entonces uno se quedaba sin saber si le iban a dar un contrato o no se lo iban a dar, next. Pero hoy en día yo le preguntaba a Pedro, porque no sé cómo funciona bien, el tema de que la audición se hace a través de la tecnología y cómo se hace para saber si la voz proyecta en el teatro, si el personaje realmente lleva toda lo que se requiere como para representar lo que va a cantar. ¿Cómo se hace eso? Eso me parece un poco complicado. Pues bueno, para esta ocasión hicimos audiciones físicas, un poco como las describe Marta, quizás no tan fuertes en la censura, ¿no? Más amables. Pero más amables, pero la orquesta... yo soy queridísimo. Pero no, esta orquesta pues es muy reputada en Francia y ellos residen en una fundación que se llama la Fundación Singer-Polignac, de la familia Singer, de las máquinas de coser, que tienen una antigua mansión. Las hermanitas Singer. Exacto, donde reciben, donde albergan los ensambles. Sí. Y es un centro de música increíble en la Avenue Georges Mandel, cerca de la casa de María Calas, allá en Trocadero. Y la orquesta organizó audiciones en enero del 2024, o sea, hace ya un año y medio, y allá se convocaron a cantantes latinoamericanos que estuvieran en Europa. Entonces vinieron de Londres, de España, diferentes, como unos 15 cantantes, unos 20 cantantes, hicieron la audición
física. Pero hay gente que no puede viajar. O sea, tenemos, por ejemplo, un cantante venezolano que hace de Seneca, Álvaro Carrillo, que es realmente fabuloso, buenísimo. Pues para él es imposible viajar. Entonces, él mandó varias audiciones y el director le pidió ¿Por video? por video nuevas grabaciones, un poco para determinar cómo era su voz, ¿no? Pero claro, siempre es engañoso hacer una audición en la que pues, necesitamos estar en el lugar, conocer el tamaño de la persona, el tamaño de la voz, por video. Entonces yo creo que la regla sigue siendo las audiciones presenciales. Sí, a mí me parece que están más seguros en el teatro, en la escogencia del cast, cuando hay una audición presencial. Sí. La ópera, ¿por qué la ópera dice usted que es como el centro de todas las artes y se está volviendo un centro de todas las artes vivas hoy cada vez más? Increíble que el Teatro Mayor tenga una zarzuela y 5 óperas. Sí, qué maravilla. ¿Qué es lo que está pasando con la ópera, Marta? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué nos conmueve? Yo creo tanto? que la ópera, precisamente al tener todas esas expresiones estéticas y artísticas y creativas tan fuertes desde tantísimos ángulos, que fíjate tú que no está solamente la música, la actuación, el diseño de las escenografías, el ballet, el color, el vestuario, el maquillaje, son tantas expresiones creativas en un que se concentran y además. toda la tecnología. Además, toda la tecnología Entonces se concentran en un mismo tiempo y potencian la emoción y la sensibilidad, que es el denominador común de todos los que nos sentamos a ver esto y podemos quedar absolutamente fascinados y felices por un momento, por unos momentos. La decisión de ustedes, Ramiro, de meterse en esta, dijeron, comencemos con esta, con la coronación de Popea, hagamos este proyecto. ¿Cuándo se dio? Cuando ya Pedro... Lo llevamos como año y medio. Como 2 años casi. Sí, 2 años. Estos son procesos que tienen una larga etapa de incubación y de hacerlo realidad, porque es que esto requiere toda esa cantidad de lo que contaba, ese proceso de escoger los cantantes, de buscar en todas partes estos cantantes que sean la orquesta, que tienen que ser el Poema Harmonique, que es una orquesta absolutamente fantástica. En fin, y también un texto que aporte. O sea, nosotros en el Teatro Mayor lo que queremos hacer es algo que de verdad enriquezca y promueva el desarrollo de nuestros artistas. Esto que estamos haciendo. ¿Sí? No contemos qué le pasó a Nerón, ¿no? No, pero es muy eso que dice Ramiro es muy interesante porque creo que los esfuerzos que hemos hecho con el Teatro Mayor en nuestras producciones de ópera es utilizar la ópera para hablar de nosotros mismos, ¿no? Entonces en Tosca pues coincidimos con la protesta social Pedro hizo una versión las bodas de Fígaro nos servía para hablar todavía del patriarcado que existe en nuestras relaciones sociales. Hay sociedades mucho más egalitarias en las que no hay, que son más horizontales en la estratificación social. Acá todavía tenemos muchísimas diferencias. Entonces, ¿cómo articulamos esas historias para nosotros más que hacer unas producciones, digamos, históricas y de museo que no nos interesa? Y en nuestra coronación de Popea, si bien la acción sucede en Roma y lo que ustedes van a ver es muy, digamos, dentro del enmarque romano, pues hemos tratado de ver cuál es esa figura del Nerón analizando nuestros dictadores latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, está la figura de Luis Pérez Jiménez, que era como chato, gordito, con unas gafitas redondas, y el kepis, digamos, que vemos tradicionalmente en dictadores como Pinochet. Eso lo exploramos, pero sigue siendo la coronación de Popea. Pero nos interesa es buscar una ópera propia, no copiar los modelos alemanes ni europeos, sino cómo podemos articular desde Latinoamérica una poética escénica que nos permita buscar nuestra propia vocación las lírica. Voces, porque sí, otro tema clave es cómo un teatro como el Teatro Mayor va contribuyendo a la formación de sus audiencias, ¿no? Hacerlas entre el público vaya conociendo más todo, las etapas, en este caso de la ópera, ¿no? Una ópera que se estrenó en 1643, Popea, ¿no? ¿Por qué creamos el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá? Hemos hecho 7 festivales, como 7 grandes momentos cultivar de la música, sí, para que la gente tenga una formación y pueda disfrutar y cada vez nuestras audiencias demandar mejores cosas, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con este tipo de títulos, ¿no? Llenar como una falta que hacía en la educación musical nuestra.
y en la educación lírica. Necesitamos. Yo traje 2 ejemplos también de la actualidad, de lo en el caso femenino, ¿no? Que hoy es tan importante por fortuna en nuestra sociedad. Otavia, son dos parlamentos. Otavia, Una que es mujer la esposa repudiada Sí, por Nerón. de Nerón. Exacto, dice, las mujeres nacen libres y el matrimonio las esclaviza. Bueno, y después eso he dice dicho. que si les toca ser madres, están engendrando a sus propios verdugos. No, ¿Qué es tal? que eso sí tiene toda la... Acuérdense que Nerón La mandó matar a su metafórica madre. actual. O sea, no, y esa Nerón parte de mandó actuar- matar a su Nerón madre. mandó matar a su madre, Sí, Agripina, claro. que trabajó toda la vida para ponerlo en el poder. Y cuando la matan, dicen los anales de la historia que ella dice, bueno, me está matando mi hijo, pero por lo menos lo convertí en emperador. Sí, o sea, total. esa es la maldad, Sí. la mentalidad de Sí. estos personajes de la época. Y yo estuve viendo la mansión o el palacio. El Domus Aurea. El Domus Aurea. El Claro, Domus Aurea, allá en que Roma. fue enterrado. O sea, Nerón produjo tanta ira en Roma. Es que fue muy interesante, No, porque el es que Domus Aurea... hay que decir qué le pasa a Nerón, ¿no? La gente dice que Que no. que Nerón quemó a Roma. No es claro que Roma No. se quemó, que él quemó Roma, pero lo que sí hizo fue apropiarse de los terrenos que se quemaron para construir el palacio más grande de la historia, el Domus Aurea, que tenía un lago artificial, ¿no? Y tenía la estatua, un coloso de él mismo, más Exactamente. grande que el coloso de De Rodas. Rodas, exacto. Y cuando muere Nerón, que solo eso construyó ese palacio ya después de que se murió Popea, sí. ¿no? Y tenía un comedor flotante que giraba. Y hay ese salón octagonal, que Sí, usted que ve es- el octágono de la sí. escenografía, es exactamente inspirado en el Domus Aurea. Pero muere Nerón y Flavio, que es el nuevo emperador, se reapropia de los terrenos de Nerón para convertirlos en los jardines públicos, devolvérselos al Y pueblo. los tapa, los entierra. Los entierra con, o sea, los Y llena en, de el, y en tierra. el lugar del lago artificial hace el Coliseo Romano, Es correcto. que se llamaba la Arena Flaviana, pero quedaba al lado de esa gran estatua de Nerón, que era el Coloso. Entonces la gente iba a la arena, pero veía el Coloso y se llama el Coliseo por eso. De ese tamaño era el ego de ese gobernante. Entonces, para que lo comparemos con Imagínate. los egos de nuestros gobernantes. Exacto, tocó mucha tierra para sepultar lo que él... Exactamente. Y ahí Increíble, sigue. sí. No, es que es muy interesante ese tema de Nerón. Marta, usted que hace una educación, además, bueno, nuestra cantante lírica más importante, ¿qué más podemos decir de Marta Sen? No, pues claro que sí, nos educó por lo menos a mucha gente. La primera vez que veíamos a Colombia en los escenarios líricos en el mundo. Y abrió el camino de una generación. Eso es lo que le voy a preguntar. Entonces, voy ahí. Entonces, usted fue la primera, abrió la puerta. Ahora es increíble. Uno ve por las producciones que ustedes están haciendo en el teatro ahí al lado de la mano de Pedro, hay una generación nueva, sobre todo de mujeres y de hombres también muy buenos, ¿o no? ¿Cómo Mira, es? a mí me Pero sobre todo mujeres. me encanta de verdad y agradezco de corazón que con todos estos jóvenes artistas colombianos que tienen tantísimo talento, porque hay algo en las voces colombianas que es muy, muy bello, hay voces espectaculares, que la política de Ramiro y tuya, Pedro, es la de abrirles las puertas a la posibilidad de estar en el escenario, fortalecerse en el escenario y alistarse para carreras internacionales importantes. Yo debo agradecer muchísimo a mi país, a la época de la Ópera de Colombia, cuando estaba empezando, a Gloria Sea, que hacía esa ópera. Si yo no hubiera entrenado como jovencita en ese momento las óperas que se hicieron y que tuve la posibilidad de estar en la escena, yo no pasé por las grandísimas escuelas, yo no estuve en Juilliard ni estuve en la formación de las grandes escuelas internacionales. Mi escuela fue el escenario del Teatro Colón, en donde yo me paraba y cantaba los personajes que en ese momento se hacían en la ópera. Y eso me dio una fortaleza tal que yo espero que la tengan los jóvenes de esta generación. Por eso cuando Ramiro dice, este teatro es para nuestros artistas y fortalecerlos y que se sientan y tengan el orgullo y el público tenga el orgullo de aplaudirlos, yo aplaudo esa decisión.
Ya. Hay impresionantes voces, o sea, hay voces jóvenes. El mejor ejemplo es Popea. Es Popea, ¿no es verdad? Ahí Sí, está. Andrea Niño, una Niño. mezzosoprano colombiana que hoy en día vive en Eso Valencia, es. España, que se formó acá en la Universidad Nacional y luego se especializó en la Scala de Milán. Pero ya ha cantado en los grandes teatros europeos, ¿no? Qué Canta en todas partes. Pero realmente es un prodigio, es la primera vez que canta este repertorio y realmente Y lo pues, hizo- lo está haciendo ilumina. muy O sea, bien. canta Qué Andrea bueno. Niño y se No, ilumina todo el Vamos rato. a muy escucharla bien, con toda la lo atención, hizo. imagínate. No, es que pues no podemos decir muchas cosas, pero la idea es que vayan. Sí. Claro. Y la idea es que Que no vayan. se lo pierdan. Que no se lo pierdan. Comienza este jueves, ¿no? El Viernes. viernes Perdón. 23. Viernes Desde 23. el viernes 23, el Sábado y sábado domingo. 24 y Domingo domingo 25. que son 3 funciones. De mayo. 3 funciones en mayo. A ir y a ponerse en modo coronación de Popea. Sí, pues para contarles que van a llevar, pues para vivir una experiencia teatral muy extrema, muy agradable, muy divertida, porque realmente pues es una comedia tremenda, o sea, trágica, pero pues termina con la coronación de Popea en un matrimonio como las comedias clásicas, ¿no? Y pues que realmente, lo que les digo, es una historia de intriga, sexo y poder. Entonces, y a mí me parece que hay algo en la ópera barroca que que tiene una vocación muy experimental. Tú escuchas a los músicos barrocos tocando y siempre están en juego, siempre están en conexión, casi como un músico de jazz, ¿no? Ujú. Entonces, construcción de- exactamente, es la música que distinta. sucede muy en el momento. Sí, bueno, es cierto, no se produce lo mismo, no se toca distinto siempre, se toca distinto siempre. Que eso es lo interesante, sí, también de tremenda orquesta, que es una orquesta, 7 músicos, y no, pues les agradezco a todos, a Marta, a Ramiro por esos 15 años del Teatro Mayor, y a Pedro por seguir ahí, bueno, por habernos revivido también, porque después de lo que pasó con la Ópera de Colombia, ¿no es verdad? Ramiro llegó y decidió, hombre, vamos a hacer otra vez, abrir ese espacio del campo y en la lírico. última etapa de Gloria hicimos muchas ¿No es verdad? cosas. ¿Qué cosas, hicieron? sí. Que me acuerdo. que- Mambo Mambo Butterfly, Butterfly. El Caballero de la El Caballero de Rosa, la Rosa, sí. varias cosas. Y cabe decir que todos nos formamos también con Ópera de Colombia, ¿no? Claro. Porque Ópera de Colombia. todo el equipo Todos, que trabaja eso hoy en fue. día con nuestra compañía, Y la las compañía estable, audiencias. viene de esas épocas. Gloria- Las Y cosas. yo como Gloria, que audiencia era me tan- formé con la Ópera de Colombia. Gloria, pues. que era tan especial, decía que ese matrimonio que había hecho con el Teatro Mayor era mejor que el que había tenido con Botero. No hay duda. Con Fernando Botero, eso me parece muy bien. Pero fíjese que esas fueron las primeras, como dices tú, Sí, Marta, sí. y como audiencia, yo creo que fue la Claro. primera escuela que tuvimos muchos para crear audiencias en la ópera. Bueno, les agradezco y vayan a ver la coronación de Popea de Montevideo. O el Nerón también. O el Nerón. Y estudien Nerón para que vean. Por favor, váyanse preparados. Con Y espíritu. comparen. Y comparen, sí. Y comparen y vean, ¿no? La ópera le da a uno esa posibilidad y esta ópera tremendamente actual lo transporta a uno a la realidad actual. Eso sí es muy impresionante. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, María. Gracias, María Jimena. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.